Vamos a continuar un poco pues con el plan previsto y la idea es centrarnos un poquito en las bienaventuranzas, si no en todas, en algunas. Ya decíamos ayer que estamos ante el pórtico del Evangelio, que las bienaventuranzas de alguna manera es esa constitución fundamental del reino, se les ha llamado de muchas maneras, la carta magna del reino también. Por tanto, es necesario que entremos por este pórtico, que conozcamos bien esta carta magna. Ya decíamos ayer que también las bienaventuranzas iluminan nuestra vida consagrada de manera especial y que con esta iluminación entendemos nuestros consejos evangélicos como una experiencia singular del misterio pascual, cruz y resurrección. En nuestros consejos experimentamos y vivimos también a la luz de las bienaventuranzas esta experiencia de la muerte y de la resurrección, signo y experiencia de la cruz que conlleva nuestro compromiso de por vida y a la vez una experiencia gozosa, desbordante. Bien, pues vamos a centrarnos en la bienaventuranza. Vamos a empezar centrándonos en la bienaventuranza que aparece normalmente en primer lugar, dichosos vosotros los pobres, porque Dios es vuestro Rey. Es una traducción bastante adecuada. Normalmente escuchamos dichosos los pobres porque de ellos es el reino de los cielos. Bien, es una traducción más adaptada, si cabe, porque Dios es vuestro Rey. Bien, ¿quiénes son estos pobres de los que habla la bienaventuranza? Tendríamos que preguntarnos en primer lugar, ¿de qué pobres se trata? ¿Quiénes son estos pobres que son dichosos? De entrada, la pobreza no parece una gran dicha, ¿no? Bien, pues para saberlo hemos de tener en cuenta los términos utilizados en la tradición bíblica. La tradición bíblica nos habla de los pobres como, en concreto, el mendigo, el que vive exclusivamente de limosna porque no posee nada en propiedad. Ahí tenemos, por ejemplo, un acercamiento al pobre. También el marginado de la sociedad, el despreciado y ultrajado, reducido a la indigencia, el afligido, el desposeído y desheredado, injusta y violentamente, que se encuentra en el último
estrato de la sociedad. Por tanto, es débil y marginado. Su escasez de medios económicos le lleva a situaciones paupérrimas y de miseria. Y se ve obligado a la mendicidad. Los sin techo. Hoy hablamos de los sin techo. Ahí tenemos un término, el término anab, el término aní, de ahí la palabra anawin, que designa un poco a los pobres de Yahvé. Bueno, pues este término de anab, de aní, entraña, en el mundo bíblico, entraña todos estos matices que podríamos decir de pobreza real, pobreza auténtica. Una persona que depende de otras y por eso se encuentra en situación de inferioridad, de humillación, que en esta situación, y esa sería la característica del anawín, del pobre de Yahvé, una persona que en esa situación de humillación, de inferioridad, se abre a Dios como a su único valedor, en quien tiene puesta su total confianza. Dios sale garante de su situación y algún día les hará cumplida justicia, porque Dios no vuelve la espalda al pobre. Bien, pues de ahí que el pobre real es, además, esperanzado y piadoso. Este sería un poco el contexto del que habla o se refiere la bienaventuranza. Luego, estamos hablando de pobres reales, que no tienen derecho a la tierra en que se realizará el reino y la soberanía de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Pues que conforme a la esperanza judía de que el reino de Dios se establecería en la tierra de Israel y sólo podrían poseerlo los que tuvieran siquiera unos metros cuadrados donde establecerse, según la mentalidad judía, ¿verdad? El reino de Dios se establecería en la tierra de Israel. Y por tanto, el que no tuviera tierra no podía participar del reino. Pues este es el marco. Los que carecen, esos pobres, serían los que carecen de esa parcela de tierra y que, por tanto, no pueden disfrutar de entrar en el reino, no podrían entrar en el reino. Pues a esos que no tienen ni lo más mínimo, ni siquiera un trocito de tierra para poder entrar en el reino, pues a esos se les declara dichosos. ¿Y para qué se les declara felices?
dichosos, felices. ¿Para qué? Pues también tenemos que en la tradición bíblica más antigua y genuina, tanto los bienes como la salud son signos de la bendición de Dios, que premia de esta manera el comportamiento correcto de sus siervos. El que tiene bienes es porque ha sido bendecido por Dios, ha sido premiado por Dios, y el sentido común, por otra parte, nos dice que la pobreza no es buena, porque es carencia de bienes que pueden proporcionarnos, pues, un bienestar. ¿Es acaso la pobreza un mérito para conseguir la felicidad? Esa es la pregunta, ¿no?, que nos hacemos. ¿Acaso la pobreza nos permite conseguir la felicidad? Más bien tendríamos que decir que no, porque estamos en una situación penosa, no estamos ante una virtud. La virtud, pues, indica fortaleza, bienestar. ¿En qué consiste, por tanto, la novedad del Evangelio cuando declara dichosos a los pobres? El Evangelio que declara felices a todas aquellas personas que tanto la tradición bíblica como el sentido común humano declara desdichadas. Estamos ante un cambio total de valores. En abrir las puertas del reino a los que parecían no tener ningún derecho para ello. Viene el Evangelio y a los que no tenían derecho para entrar en el reino se les dice que el reino es de ellos. Por tanto, una tergiversación. Se tergiversan las concepciones y los valores a la luz de los cuales se mide la validez de la felicidad. Nosotros, pues normalmente, según los cánones establecidos, la felicidad va por una parte y el Evangelio ahora nos cambia esos cánones, en que los pobres son objeto de una atención especial de Jesús. Ahí tenemos ya un dato, ahí tenemos ya un dato interesante, que los pobres son objeto de la atención especial de Jesús. Me ha enviado a dar la buena noticia a los pobres. Los pobres entran en la nueva corriente de los bienes evangélicos. Ahí tenemos la novedad. El Evangelio nos trae algo nuevo, algo inusitado. Jesús va a prestar una atención especial a los pobres, de manera que van a entrar en la nueva corriente de bienes evangélicos. Ahí tenemos, por tanto, un dato para descifrar esta novedad. La motivación, un hecho innegable y elocuente por sí mismo, es que Jesús de Nazaret elige libremente ser pobre. Ahí tenemos también un dato decisivo. Y fue realmente feliz.
elige ser pobre y elige ser feliz. Y es feliz. Elige ser pobre y es feliz. Ahora bien, sabemos que por la resurrección se nos hace ahora presente todo lo que fue Jesús y que hoy sigue al lado de los pobres de todo el mundo. Jesús no solamente eligió o se acercó a los pobres, sino que después de la resurrección sigue presente y de alguna manera sigue al lado de los pobres. Eligió ser realmente pobre para llevar adelante mejor su misión de comunión, de acercamiento a todos, sin barreras y sin fronteras. Y esto, si nos fijamos bien, ya desde el principio, desde el origen. Jesús nace en una situación, si nos fijamos bien, de pobreza, ¿no? De pobreza real, de pobreza auténtica. En una situación que podríamos decir de extrema pobreza, ¿no? ¿Y qué le permite esto? Pues acercarse a todos. ¿Quiénes son los primeros que participan de su nacimiento, de su presencia? Pues los pobres. Evidentemente, como decía alguien, si Jesús hubiera nacido de una forma esplendorosa y ruidosa y de una manera ostentosa hubiera llegado a muy poquitos. En cambio, de esta manera ha llegado a todos. Ha llegado a todos. Y ha llegado a los más pobres. ¿Quiénes eran los más pobres y los más despreciados? O por lo menos un grupo con unas características como estas. En Israel, los pastores estaban considerados un grupo bastante, podríamos hablar de marginal, ¿no? Y son los primeros en beneficiarse del acontecimiento, de la salvación. Ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Cómo Jesús elige realmente la pobreza para llevar adelante su misión de comunión, de acercamiento a todos los hombres, sin barreras, sin fronteras. Por tanto, un mensaje solemnemente proclamado por Jesús, que sólo a partir de estos hechos se puede entender, a partir de ahí podemos entender un poquito mejor esa posibilidad de ser felices en la pobreza. Estos datos nos permiten un poco considerar esa posibilidad. Y en el fondo, está actuando con fuerza el Espíritu Santo. También, es un signo del Espíritu todo esto. Es el Espíritu, no podemos negar que es el Espíritu el que está detrás de esta manera de enfocar el asunto, de entender el tema, de llevar adelante la misión mesiánica. Jesús quiere llevar adelante esa misión que el Padre le ha encomendado de esa forma. Ahora bien, dicho esto, también hay que reconocer y también hay que decir, sin ambages, que Dios no quiere que haya pobres y además que no haya
máxime si son pobres forzados, evidentemente, que Dios no quiere que haya gente que muera de hambre, que haya calamidades, evidentemente. No podemos decir lo contrario ni confundir las cosas, máxime cuando esta pobreza es fruto de la injusticia, de la explotación, de la extorsión de otras personas, cuando unos se aprovechan de los otros, los explotan, como desgraciadamente ocurre. Dios quiere que todos los bienes sean disfrutados por todas sus criaturas, para conducir una vida digna de personas humanas e imágenes suyas. Ahí está, de lo contrario estaríamos negando todo ese tesoro que tiene la Iglesia, su doctrina social, la doctrina social de la Iglesia. Si habéis visto un poquito el compendio de doctrina social de la Iglesia, va en esta línea, ¿no? En esta línea de que efectivamente hay que trabajar y hay que hacer lo posible para que todos puedan disponer de unos medios, puedan disfrutar de una vida digna, de personas humanas, de imágenes suyas, como imágenes suyas que somos. Al decidirnos libremente por seguir a Jesús en la vida, y concretamente en la vida consagrada, nos colocamos al lado, por tanto, de los pobres. Y este es un signo también de nuestra vida, de la vida cristiana, y concretamente de nuestra vida consagrada, como testimonio de comunión con ellos, como lo hizo Jesús. Yo creo que esto es también un signo distintivo de la vida consagrada. Si seguimos a Jesús, lo seguimos también en esta línea, en esta dimensión. Así lo hizo Él en su vida, en su predicación, ¿no? Sobre todo desde aquel momento programático, que Él toma esa cita del profeta Isaías y muestra de alguna manera ahí su programa. Porque entendemos que también es cierto que con esta elección nos encontramos más libres. Es una opción que nos da, en el fondo, libertad de compromiso, que impide o dificulta el anuncio, que si no, esta dimensión, esta opción, podríamos decir, pues de alguna manera da credibilidad al anuncio, da convicción a nuestra vida, da eficacia, entre comillas, a nuestra misión, a nuestro apostolado, al anuncio del Evangelio. Esta decisión, sin duda que es también un don, el poder tomar esta decisión, el poder sentirnos libres a la hora de actuar, a la hora de anunciar el Evangelio, pues es también un don de Dios y comporta un compromiso leal y exigente, a la vez que gozoso, porque está enmarcado en la bienaventuranza. Y la bienaventuranza nos permite hablar de
gozo, de alegría, de felicidad. Luego también este ambiente de felicidad se trasluce de alguna manera en nuestra vida. Bien, ¿qué consecuencias y valores tiene todo esto? Por una parte tenemos el desprendimiento, una consecuencia que engendra también todo un cúmulo de valores, es el desprendimiento, la libertad que todo esto pues nos da, ¿no? El vivir cerca de la pobreza, estar en relación con la pobreza, vivir la pobreza, no solamente estar cerca de la pobreza o en relación con la pobreza, sino vivir también la pobreza. Todo esto pues nos proporciona un desprendimiento y una libertad que de lo contrario pues no tendríamos, hay que decir, ¿no? Por ser evangélica, la pobreza ha de ser real y ha de ser libre. No vivimos la pobreza como una calamidad, como un desastre, no, la vivimos como de una forma sana, gozosa, podríamos decir, de alguna manera, una pobreza real y libre. La alegría en la pobreza está garantizada por el mismo Jesús si escuchamos su mensaje. Y esto es importante, ¿no? ¿Verdad que esto nos da libertad? Claro, cuando yo vivo una pobreza gozosa, pues me siento libre. Y me siento libre frente a tantas y tantas cosas, ¿no? Tantas y tantas ataduras, tantas y tantas, pues, cosas que nos atan, ¿no? Y que nos oprimen y que nos mantienen, pues, privados de libertad, podríamos decir, ¿no? O sea, que adoptar la pobreza, en el fondo, es una liberación de tantas y tantas cosas, ¿no? Por otra parte, también tenemos que reconocer que nuestra seguridad es mayor, porque se fundamenta en el poder de Dios. El que todo lo pone bajo el signo del dinero, de la riqueza, y esta es la única seguridad, pues habría que decir que, bueno, que cuidado, ¿no? Pero así es, ¿no? Para muchos, o para la inmensa mayoría, para casi todo el mundo, pues la seguridad nos la da la riqueza, ¿no? Entonces, poner la seguridad no en la riqueza, sino en Dios, esto da más seguridad. Si antes hablábamos de más libertad, ahora tendríamos que hablar de más seguridad, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra seguridad en el poder de Dios, que es capaz de dar vida en la muerte. Como aquel, ¿no? Que dice, bueno, pues ahora me echaré a dormir. He tenido una cosecha enorme, soy rico, pues me puedo dedicar a la gran vida. Y, hombre, necio, ahora esta noche te van a pedir la vida. Entonces, evidentemente que da más seguridad poner la vida en Dios, que es el que te va a pedir la vida, que no en la riqueza. La riqueza pasa. Y nadie se lleva la riqueza, ¿no? Como aquel que dice, no he visto todavía ningún coche fúnebre que detrás lleve un camión de mudanzas. Entonces, evidentemente, pues lo de aquí es de aquí y nadie se lo lleva.
En cambio, pues Dios permanece, ¿no? Esto nos da seguridad, ¿no? Es una seguridad mayor, una seguridad mayor. Y esta seguridad, que es mayor, se apoya en la esperanza, evidentemente. La persona evangélica todo lo espera de su Padre, que cuida de ella siempre, como lo hace con ternura. Dios cuida, dice Jesús, de las aves, del cielo. Dios cuida de las flores. Entonces, esto nos hace también tener esperanza. Esto aviva un poco nuestra esperanza. Dios cuida de ti. Dios cuida de nosotros. Hemos puesto en Él nuestra seguridad, hemos puesto en Él nuestra confianza. Por tanto, lo esperamos, la esperanza, esperamos en Él, que cuida de cada uno, de cada una, ¿no? Dice Jesús, si Dios cuida de los lirios del campo, ¿cuánto más vosotros, no? ¿Cuánto más de vosotros, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos también una consecuencia que también nos abre a unos valores, También es importante el testimonio de todo esto, ¿no? El testimonio que todo esto supone, el testimonio que todo esto significa. Una persona realmente pobre y realmente feliz es un interrogante y es un impacto para cuantos lo rodean, ¿no? Si llegamos aquí, si somos capaces de traducir este mensaje, de llevarlo realmente a nuestra vida, si uno es pobre y es feliz, y de eso se trata, ¿qué duda cabe que eso llama la atención? Que eso rompe de alguna manera los esquemas. Ustedes no son como los demás, ustedes no viven como los demás, ¿no? El mundo tiene sus categorías, y ustedes tienen otras que no coinciden. Aquí no hay relación, no hay coincidencia. El mundo tiene otras categorías de valorar y enjuiciar la vida y la felicidad. Entonces, pues ahí tenemos también una característica, un valor, una consecuencia de todo esto. Pues el que vive pobre y es feliz, pues ya es un testigo, ya está dando testimonio de la vida, de una vida más, de otra vida, para aclararnos, ¿no? De otra vida. La vida pues se rige por otros criterios, se rige por otros derroteros, en cambio este no se rige por los criterios que normalmente se dan en la vida. Hace referencia a otra vida, a otra manera de vivir. Y también otra consecuencia que engendra también una serie de valores es pues la laboriosidad y el trabajo. Todo esto nos hace pues sentirnos responsables de alguna forma de nuestro trabajo, de nuestra actuación. Sabemos que pues que de alguna manera pues también pues tenemos que vivir, ¿no? Hay que vivir y el trabajo pues nos proporciona
pues la manera, ¿no? Y la forma de poder vivir, ¿no? Pero también da a ese trabajo una perspectiva nueva, una perspectiva, podríamos decir, sana, distinta. No trabajamos porque trabajar y el trabajo y todo depende del trabajo. Ya sabemos que hoy en día hay auténticos dramas, ¿no? Personas que no tienen trabajo, que no pueden trabajar, bueno, hoy en este sentido pues es todo muy dramático, ¿no? Entonces, no podemos, todo esto nos invita a mirar ese aspecto de nuestra vida que es importante. El trabajo hay que hacerlo y hay que hacerlo bien y dependemos de ese trabajo, pero trabajar como si todo dependiera. No todo depende tampoco de él, ¿no? De ese trabajo. No es una labor, como si todo dependiera de tu trabajo, y una libertad de corazón como si todo lo esperases de Dios, ¿no? Esa es la fórmula. Trabajar, sí, como si todo dependiera, de alguna manera dependes de ese trabajo, pero tú esperas y actúas como si todo dependiera de Dios, ¿no? Entonces, tú te entregas, trabajas, sabiendo que tu vida depende de ese trabajo, pero eres libre frente a ese trabajo porque sabes que en realidad todo depende de Dios. Dependes de tu trabajo, pero dependes de Dios en tu corazón, dependes totalmente de Dios. Lo esperas todo de Dios. Esta es la consecuencia. Y todo esto nos abre a una serie de valores enormes, ¿no? En nuestro trabajo, en nuestra vida, pues tenemos responsabilidades, tenemos que afrontar cuestiones, decisiones, afrontamos la vida como cualquier otro. En este sentido, no vivimos del aire, no vivimos, sabemos, valoramos lo que es el trabajo, pero en nuestro corazón sabemos que todo depende de Dios y que todo lo esperamos de Dios, ¿no? Ahí tenemos esa fórmula que yo creo que me parece que es San Ignacio el que la concibe, o por lo menos la sistematiza de una forma así más exacta. Bien, pues ahí tenemos también una serie de textos que nos pueden ayudar en nuestra reflexión. Pedro dijo a Jesús: nosotros hemos dejado todas las cosas y te hemos seguido. Respondió Jesús: en verdad os digo, quien deje casa, hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o campos, por amor a mí y del Evangelio, recibirá el céntuplo ahora, en este tiempo, en casa, hermanos, hermanas, madre e hijos o campos, con persecuciones, y la vida eterna en el siglo venidero. Por eso también os digo, dice en Mateo 6, 25, 34, no os inquietéis por vuestra vida, por lo que habéis de comer o beber, ni por vuestro cuerpo, por lo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento? ¿Y el cuerpo más que el vestido?
Mirad cómo las aves del cielo no siembran, ni siegan, ni encierran en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? ¿Quién de vosotros, con sus preocupaciones, puede añadir a su estatura un solo codo? Y el vestido, ¿por qué preocuparos? Aprended de los lirios del campo cómo crecen y se fatigan, cómo crecen y no se fatigan ni hilan. Pues yo os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. ¿Veis? En este contexto entendemos mucho mejor la palabra cuando descubrimos el sentido y el significado de lo que entraña la pobreza. Entendemos mejor el mensaje evangélico, resuena mejor el mensaje en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Bien, pues, si os parece, hemos terminado un poco con la pobreza, ¿verdad? No, ojalá termináramos, ¿no? Tendríamos que decir, ojalá termináramos con la pobreza. Hemos terminado con la exposición.